Mi hermano dorado contrató a un investigador privado para exponerme como un fracasado, pero en cambio descubrió mi éxito multimillonario. Crecí en un pequeño y pintoresco pueblo junto a mis dos hermanos. Yo soy el hijo del medio. El hecho de que todo el mundo allí se conozca puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Mi padre es el tipo de hombre que trabaja mucho pero guarda sus emociones para sí mismo. Ahora está pensando en jubilarse. Mi madre es todo lo contrario. Siempre ha mantenido la casa y defendido los ideales tradicionales que le enseñaron al crecer. Ambos provienen de familias religiosas y tradicionales. Son mis padres y los amo, pero siempre he sentido que no estuve a la altura de sus expectativas. Duele saber que, a sus ojos, soy la decepción de la familia. En cambio, mi hermano mayor es el niño dorado. A los 40 años se casó con una mujer tranquila y reservada. Tienen dos hijos que están obsesionados con los deportes, especialmente los más rudos y agresivos. Por decirlo suavemente, son una pesadilla. Mi hermano parece creer que es su deber guiarme en la vida. Trabaja como vendedor de autos en una concesionaria local. Sin embargo, su supuesto mentoreo se siente más como si me tratara como un proyecto que no puede manejar. Como si siempre necesitara ayuda y debiera estar agradecido por cualquier tiempo que pase conmigo. Pinta una imagen de vida perfecta, hablando de sus hijos atletas, su lancha, sus cuatrimotos, pero sus consejos a menudo suenan más a alardes, sobre su gran casa, sus autos de lujo y su supuesta esposa trofeo. Eso solo me hace sentir más solo. Yo era el niño sensible en la escuela, el que rompía en llanto con frecuencia y siempre tenía una excusa para cuando algo salía mal. Nunca fui fuerte, ni rudo, ni atlético. En cambio, me convertí en el blanco de burlas, marginado de casi todas las actividades. Tener asma solo aumentaba mi aislamiento. Lo peor de todo. Mis padres nunca consideraron el asma como un problema médico serio. Además, he lidiado con depresión desde que tengo memoria. Nunca fui el niño que corre por el campo o lanza un balón recto. Mis padres constantemente hacían comentarios sobre cómo no era tan inteligente o sociable como mi hermano mayor, y no dejaban de compararnos. La escuela fue un desafío. Me gradué con un promedio de 2.5. Después de ahorrar algo de dinero, me inscribí en la universidad, pero abandoné en mi segundo año. Esa decisión causó un escándalo familiar. Mi hermana menor, por otro lado, era la princesa de la familia. No sé mucho de ella porque me fui cuando aún era adolescente. La razón por la que la veo así es porque, como adulta, he visto cómo la tratan. No es una mala persona, solo un poco consentida. Y quizás, porque es más fácil repetir el patrón que ser el blanco, también me trata igual que mis padres y mi hermano. Tuvo una boda hermosa, se casó a los 19 años y ahora tiene 3 hijos. Puedo identificarme con su hijo del medio. Supongo que me veo reflejado en ella porque también es del medio, también se burlan de ella, y como nuestros problemas son similares, siento que la entiendo mejor. Después de dejar la universidad, comencé a aceptar realmente mi lado geek y nerd. Antes de que cerrara hace más de 7 años, trabajé en una tienda de cómics y videojuegos en mi comunidad. Realmente disfrutaba ese trabajo. Aunque ya no estoy ahí, mis padres siguen actuando como si todavía trabajara en ese lugar. La mejor parte de ese empleo fue conocer a otro nerd con grandes ambiciones. Juntos cofundamos un negocio exitoso de soporte técnico en informática. Mi socio eventualmente decidió vender la empresa a una corporación más grande. Yo fui comprado con una combinación de efectivo y opciones sobre acciones como parte del trato, y la verdad es que me fue bastante bien. Comencé algunos proyectos paralelos e hice varias inversiones inteligentes, varias de las cuales resultaron muy rentables. Trato de no alardear, pero tengo más de $1 millón en activos. Actualmente trabajo como director de tecnología, circuito, en una startup privada completamente nueva. Aunque tengo bastante dinero, llevo una vida humilde. Todos los muebles de mi acogedora casa de 2 habitaciones, ubicada en una zona fantástica, son de segunda mano, y manejo un Saturn del año 2008. En este momento no estoy en una relación. Llevo una vida agitada y veo a mi terapeuta con regularidad. Además de la melancolía y el asma, también lidio con el alcoholismo, algo que es especialmente difícil porque mis padres no se lo toman en serio. Creen que todo es mental, aunque no lo sea. Incluso si mi vida no es lo que otros esperarían o entenderían, he logrado construir una carrera próspera a pesar de todos los altibajos. Mis padres esperan que los visite para cenar cada domingo por la noche. Viven al otro lado del estado, así que el viaje no es precisamente corto, toma entre 90 y 120 minutos en cada dirección, lo que consume más de la mitad de mi fin de semana. Pero aún así, ellos parecen creer que, por ser una persona soltera y lo que mi hermano suele llamar un caso mental, no tengo nada mejor que hacer. Estas cenas son frecuentemente incómodas. Recibo consejos no solicitados sobre cómo casarme, formar una familia y convertirme en un adulto de verdad durante 3 horas, o tengo que soportar largas conversaciones sobre la última gran venta de mi hermano en la concesionaria de autos, tema central de la mesa.
Aunque nunca me han llamado aprovechado directamente, la insinuación está ahí. Si me salto una de esas cenas, se vuelve tanto frustrante como desconcertante. Frecuentemente me pregunto por qué sigo yendo a estos eventos. Cuando hablo con mi terapeuta, siempre sale el tema de cómo mi familia tiende a minimizar o tergiversar todos mis logros. La gente en mi pueblo aún cree que trabajo en la tienda de videojuegos que cerró hace años. Mi hermano era visto como más maduro y sociable, y por eso tenía una carrera exitosa. Mientras tanto, constantemente se burlaban de mi experiencia en ventas minoristas. Me resultaba difícil contarle a mi familia la verdad sobre mi vida y mis logros por esta disparidad. Los videojuegos y los cómics eran vistos como entretenimiento infantil, a pesar de mi experiencia real en tecnología. Cuando trataba de hablar de ello, normalmente me interrumpía mi hermano, haciendo como si yo no supiera nada, aunque claramente él no tenía idea de lo que hablaba. Generalmente me quedaba callado. Tenía miedo de corregirlo porque implicaría tener que explicar mi trabajo y justificar mis conocimientos. Secretamente, temía que no valoraran mi carrera, y que eso solo empeorara la forma en la que me veían. Debo admitir que he tenido dificultades y que a veces he sido un desastre completo. Sin embargo, todo cambió el mes pasado. Mi hermano logró obtener acceso a parte de mi información personal. La verdad es que contrató a un investigador privado para realizar lo que él llamó una verificación de antecedentes sobre mi empleo. Tenía una sospecha persistente de que estaba organizando algún tipo de intervención con mis padres. Pero lo que no esperaba era lo que descubrieron. Descubrieron mi verdadero valor como persona. Que no vivía en un apartamento deteriorado. Y otra información privada que me molestó mucho que saliera a la luz sin mi consentimiento. Dado que trabajo en ciberseguridad, fue especialmente irónico. Después de hacer las conexiones, incluso fui capaz de rastrear la fuente del hackeo, ya que recibí notificaciones de intentos no autorizados de acceder a mi historial crediticio. Todo se volvió claro después de esta revelación. Y ahora tengo que lidiar con el cambio repentino y completamente inesperado en la manera en que mi familia me ve. Es mucho para asimilar, especialmente teniendo en cuenta la larga historia de incomunicación y falta de valoración en nuestra relación. Estaba tan molesto por esta invasión a mi privacidad que decidí contratar a la misma agencia de detectives privados para que investigaran las finanzas de mi hermano. El resultado fue revelador. Mi hermano estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades. El informe reveló antecedentes con servicios de protección infantil, varios arrestos previos por conducir ebrio, intoxicación pública y llamadas por disturbios domésticos. También tenía problemas para cumplir con los pagos atrasados al IRS y estaba manejando 3 hipotecas diferentes sobre su casa. Aunque actualmente no enfrenta cargos activos, su crédito era un desastre total. Por el contrario, mis padres no tenían más que lo que ya sabía, una vida modesta, pero financieramente prudente y realista. Estaba tan concentrado en prepararme para confrontar a mi familia en la próxima cena. Esperando que eso generara una ruptura, que ni siquiera me molesté en ver cómo estaba mi hermana. Pero la atmósfera de la cena fue completamente diferente a lo que había imaginado. Mis padres comenzaron a tratarme con una especie de veneración extraña, como si yo fuera ahora el hijo dorado. Este cambio claramente molestó a mi hermano. A mitad de la cena, perdió los estribos. En un intento desesperado por recuperar su imagen, comenzó a alardear sobre recientes comisiones de ventas y una supuesta promoción. Solo le respondí con una felicitación y mencioné, de manera sutil pero clara, sus deudas con el IRS y su crédito al límite. En otras palabras, señalé su desastre financiero mientras al mismo tiempo lo celebraba. Todo fue inquietantemente sombrío. La ya tensa dinámica familiar se volvió aún más incómoda con el cambio de actitud de mis padres, que se sentía forzado y artificial. Al principio, mi hermano negó todo. Pero cuando le entregué una copia del informe, le señalé que él mismo había sugerido la agencia al utilizarla para investigarme a mí. Debo decir que, por un breve instante, eso se sintió muy bien. Mis padres, que lo reprendieron mientras reaccionaban con un dramatismo fingido, claramente también estaban al tanto de lo sucedido. Todo el asunto se volvió inquietante. El informe requería mi número de seguro social, y eso lo hizo aún más grave. No fue una simple sorpresa, fue una confrontación directa con la codicia y cobardía de mi familia. Mi desprecio por ellos aumentó. Comenzaron a acusarse entre ellos de una variedad de cosas durante el transcurso de la siguiente hora. Yo hice todo lo posible por mantenerme en silencio, pero de vez en cuando también se enojaban conmigo. Cuando eso pasaba, simplemente me encogía de hombros o respondía con una palabra indiferente. El esposo de mi hermana, la esposa de mi hermano y sus 5 hijos observaban en estado de shock cómo nuestra familia se desmoronaba como nunca antes. Nuestras reuniones solían ser rutinarias y aburridas. Mi hermana daba alguna actualización cuando podía, mi hermano y su esposa se dedicaban a presumir de sus vidas, mi madre iniciaba conversaciones y mi padre se quejaba por todo. Nunca había ocurrido un colapso así durante una de nuestras cenas familiares. Fue una comida tumultuosa, por decirlo menos, donde problemas profundamente arraigados y de larga data explotaron a la superficie.
Las típicas indirectas sutiles sobre cómo debía admirar a mi hermano y convertirme en un hombre de verdad fueron reemplazadas por un silencio atónito. Tuve una discusión acalorada con mi padre, con mi hermano, y conmigo mismo. Resurgieron todos los conflictos familiares de los últimos 30 años y se peleaban por ver quién era el culpable de cada cosa. Era como ver un drama descontrolado desarrollarse en tiempo real. Todos mis pensamientos negativos sobre mi familia parecían confirmarse en ese momento. Y, siendo sincero, me sentí terrible. Aunque uno pensaría que experimentaría justicia o una sensación de triunfo, me di cuenta de lo mal que había manejado la situación. A pesar de que conocía muy bien sus efectos, ¿qué había logrado realmente al exponer los errores de mi hermano? Ahora sus hijos sabían sobre su pasado tormentoso, algo que yo jamás quise que supieran. Cuando mi hermano me gritó, en un ataque de ira, todo alcanzó un punto de quiebre. Sus palabras fueron duras, como, nunca deberías haber nacido. Pero lo que realmente me impactó fue ver a mis padres intentando calmarlo con una desesperación que nunca antes había presenciado. Me acusó de ser el causante de todos los problemas de la familia. Mis padres intentaron intervenir, pero en ningún momento admitieron o aceptaron responsabilidad por cómo me habían tratado a lo largo de los años. Me sentí triste, sí, pero también justificado. Fue un recordatorio crudo y evidente de los problemas subyacentes en la dinámica de nuestra familia. Luego, mis padres me acusaron de algo más. Dijeron que podría haber ayudado, pero decidí no hacerlo, alegando que me estaba negando a ayudar a un sobrino o sobrina enfermo. Yo no tenía conocimiento de ninguna situación así. Nadie me había hablado de ese problema o me había pedido ayuda. Sospeché que estaban inventando cosas sobre la marcha, pero no los confronté. Solo les recordé, ¿no creían ustedes que yo aún trabajaba en la tienda de cómics? Era increíble. Nunca parecieron comprender que esa tienda cerró en 2011, aunque se los recordé varias veces. El modo en que reescribían la historia familiar para ajustarse a su narrativa me dejó asqueado. Con el corazón cargado y la mente saturada, conduje de regreso a casa. Me sentía traicionado, frustrado y confundido. Sabía lo que venía, que ahora que conocían el estado real de mis finanzas, iban a presionarme. Lo supe porque vi cómo trataban a mi hermano cuando él era el favorito. Sin embargo, también reconozco y valoro que mis padres me proporcionaron lo básico cuando era niño, ropa, comida y un techo. Será difícil navegar por este laberinto de gratitud, resentimiento y nuevos límites. Probablemente necesitaré la ayuda de mi terapeuta para procesar este cambio en la dinámica familiar. Es obvio que establecer límites claros será esencial a partir de ahora. Crecer fue complicado porque, siendo sincero, nunca fui el hijo favorito de la familia. Mi hermano me maltrataba, pero mis padres hacían poco por detenerlo. Aunque nunca me golpearon físicamente, cuando mi hermano me pateaba, me pegaba o decía cosas horribles, mis padres actuaban como si no pasara nada. Es realmente preocupante que no consideren el abuso verbal como algo dañino o real. El abuso verbal ya es terrible por sí solo, pero es incluso más doloroso cuando las personas que deberían protegerte deciden ignorarlo. Estoy harto de luchar contra esto desde hace años. Aunque sé que son mi familia, siento la necesidad de mantener una distancia permanente. Les deseo lo mejor, sí, pero creo que será mejor para mí seguir adelante y comenzar un nuevo capítulo sin ellos. Si algún día conozco a alguien especial, como una novia, y decidimos casarnos y tener hijos, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo manejaré estos problemas familiares? Podría volverse bastante complicado, así que estoy intentando resolverlo desde ahora. ¿Cómo voy a presentar mi nueva familia a la familia de la que me estoy alejando? Tengo muchas preguntas sobre lo que me espera. Antes de leer la actualización, permíteme darte un consejo. Tu familia no te valoraba como persona. Si te querían cerca, era solo para inflar su propia autoestima. Ahora que son conscientes de tu éxito financiero, te quieren cerca para aprovecharse de tu dinero. Tú no estás definido por tu familia. Según todo lo que has contado, el problema son ellos, no tú. Das la impresión de ser una persona bondadosa, trabajadora, que ha soportado un trato cruel en su entorno familiar. Apaga el teléfono y sigue con tu vida. Has hecho un gran trabajo creando tu propio camino. Reduce el tiempo que pasas con tu familia tanto como quieras. Ellos solo quieren tu dinero, y tú lo sabes. Eso te da la libertad de comunicarte con ellos de la forma que consideres apropiada. Sigue en contacto con tu terapeuta para ayudarte a avanzar hacia una vida en la que ellos no te frenen. Evita conversaciones innecesarias, si es posible. Considera mudarte a otro lugar, empacar tus cosas y comenzar de nuevo. No estás solo. Muchísimas personas tienen que tomar decisiones difíciles con respecto a sus familias. Cuando se trata de relaciones amorosas, explicar estas dinámicas a una pareja potencial puede ser complicado, especialmente si ella tiene vínculos familiares muy estrechos. Pero tú empezarás tu propia familia cuando llegue el momento adecuado. Acciones que deberías tomar desde ahora. Si no lo has hecho aún, congela tu historial crediticio. Si tu hermano utilizó recursos del concesionario para obtener información sobre ti, informa a las autoridades pertinentes.
La empresa probablemente no querrá verse implicada si hubo fraude. Habla con un abogado. A pesar de tu juventud, los imprevistos ocurren. Actualmente, tus padres heredarían tus bienes por defecto como parientes más cercanos. Si prefieres que otra persona sea beneficiaria, ponlo por escrito lo antes posible. Encuentra un consejero de confianza. Puede que en los próximos meses sientas tristeza por separarte de tu familia. Hablar con un profesional te ayudará a procesar todo esto. Actualización final. Después de la discusión en la cena familiar, fue como salir de una zona de guerra. Cuando llegué a casa, conduje por la carretera tranquila de la noche, con nada más que mis pensamientos. Sabía que algo debía cambiar en cuanto puse un pie en mi entrada. Si no quería volverme loco, tenía que dejar de asistir a las cenas familiares. Durante las siguientes 2 semanas, me concentré en mi trabajo y en mi bienestar mental. No solo los dispositivos electrónicos y los cómics repartidos por toda mi casa eran visualmente reconfortantes, sino que también servían como refugio. Aumenté mis sesiones de terapia para descubrir cómo distanciarme de mi familia sin alienarlos por completo. Mi terapeuta, el Dr. Bennett, fue de gran ayuda. Utilizó métodos que se sentían más como construir una fortaleza que levantar un muro, para ayudarme a establecer límites. Con el paso del tiempo, mi mente empezó a dirigirse hacia el futuro, especialmente en lo que respecta a las relaciones personales. Conforme avanzaba el verano y subían las temperaturas, empecé a pensar que encontrar a alguien especial no solo era posible, sino también probable. Y entonces, como si saliera de las páginas de un cómic, apareció Ava. Nos conocimos en una conferencia de tecnología. Su charla sobre ciberseguridad me cautivó, no solo por el tema, sino también por su carisma. Era inteligente, centrada, me entendía y tenía una visión del amor y la familia basada en afecto, pero firmemente limitada por el respeto a sus propios límites. A medida que mi situación con Ava evolucionaba, surgía un problema no dicho, como presentarla al circo que era mi familia. Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo abordar esto, durante muchas noches comiendo pizza. Finalmente, decidimos mantener encuentros familiares breves, visibles y casuales. Ava incluso se ofreció a acompañarme. Nuestros primeros encuentros fueron simples, citas para tomar café. Así me reintroduje en las reuniones familiares, pero siempre con Ava cerca. Naturalmente, las primeras veces fueron incómodas. Mis padres estaban demasiado corteses y cautelosos, como si pensaran que podría desaparecer en cualquier momento. En contraste, mi hermano parecía intentar decir mucho, pero tenía problemas para encontrar las palabras adecuadas. Mi hermana y sus hijos, en cambio, fueron un agradable respiro. Su hija del medio, la que más se parece a mí, se encariñó con Ava de inmediato. Nos acostumbramos a estas citas de café, una especie de incursiones breves en territorio familiar, entrar y salir, sin quedarnos atrapados en el caos. Inesperadamente, comenzó a funcionar. Con el tiempo, mi familia se adaptó al arreglo. Quizá entendieron que esa era la única manera en que podían seguir teniéndome en sus vidas. Comenzaron a respetar mis límites. A medida que las cosas mejoraban, empecé a pensar más a largo plazo, ¿qué podría depararnos el futuro juntos, Ava y yo? Imaginé construir una base sólida como familia, basada en el respeto mutuo y el cuidado, no en la obligación y la culpa. Sabía que habría dificultades, claro. Una noche de verano, mientras caminábamos junto al lago, Ava y yo hablamos sobre la posibilidad de vivir juntos. Me golpeó cuán lejos había llegado, de sentirme abandonado por mi familia, a poder sostenerme solo con una mejor comprensión de quién soy. Fue como pasar de la oscuridad a la luz. Ahora tengo un optimismo cauteloso respecto al futuro. Me siento preparado, aunque sé que el camino podría ser difícil, con baches del tamaño de cráteres. Establecer límites con mi familia después de conocer a Ava no fue solo un acto de protección personal, fue una manera de hacer espacio para nuevas relaciones y para un futuro verdaderamente satisfactorio. Las infames cenas de los domingos aún existen, pero ahora se hacen bajo mis propios términos. Algunas veces asisto, otras veces no. Llevo a Ava conmigo cuando decido ir, hablamos de cualquier asunto que surja. Aunque ha habido mejoras, todavía existen conflictos. La clave es encontrar el equilibrio, mantener la armonía sin dejar que me sobrepasen. Después de esa etapa de reconstrucción, hubo un giro final inesperado. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré una carta escrita a mano. Era de mis padres. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta real, con tinta y papel, como si quisieran hacerlo más formal o más dramático. Dentro, expresaban que deseaban tener una conversación final conmigo. No mencionaban a Ava, ni a mi éxito, ni siquiera pedían dinero. Decían que querían cerrar heridas, decir cosas que nunca dijeron y quizá empezar de nuevo. Parte de mí dudó. Otra parte, más vieja, más cansada, más herida, casi la rompió sin leerla 2 veces. Pero algo en mí, tal vez una última pizca de esperanza o simple curiosidad, decidió que valía la pena al menos escuchar.
Concertamos un encuentro en un café, en terreno neutral. Mis padres llegaron puntuales, vestidos como si fueran a misa. Mi madre sostenía una carpeta, mi padre una expresión cansada. Nos sentamos. Durante los primeros minutos, solo hubo silencio y café frío. Luego, hablaron. Por primera vez en mi vida, los escuché admitir errores. Mi madre, con voz temblorosa, dijo que siempre había sentido que no sabía cómo criarme. Que yo era distinto, y eso la asustaba. Que el favoritismo hacia mi hermano no era justo, pero fue su forma de mantener el control en una vida que sentía que se le escapaba. Mi padre dijo que nunca supo cómo demostrar cariño, que creía que proveer era suficiente, y griega que al verme exitoso ahora, se dio cuenta de que su visión de fracaso era errónea. No lloré. No grité. Solo escuché. No ofrecieron disculpas perfectas. No cambiaron mágicamente en una conversación. Pero por primera vez, me sentí escuchado. Al final, no prometí nada. No dije que todo volvería a ser como antes. Solo les dije esto. Estoy construyendo algo nuevo. Ustedes son parte de mi historia, pero no necesariamente serán parte de mi futuro, a menos que respeten cómo quiero vivirlo. Nos despedimos. No hubo abrazos. Desde ese día, las cartas llegan a veces. Unas con fotos de la infancia. Otras con pequeños mensajes preguntando cómo estoy. No siempre respondo. Pero ya no me siento invisible. Ava y yo seguimos adelante. Nos mudamos juntos a una casa más grande. Empezamos a hablar de adoptar un perro. Tal vez, algún día, formar una familia. No sé si mis padres estarán ahí. No sé si quiero que lo estén. Pero por primera vez en mi vida, sé que si decido que no, no será por miedo ni por dolor. Será porque elegí mi paz.